deseamos todos cumpleaños feliz. ¿Os acordáis de cuando hicimos el trabajo de escritura que sacamos un 10? Según Seymour Chapman, cuando visualizamos una obra audiovisual existen dos partes temporales, un tiempo de lectura y el tiempo de la trama. Chapman los denomina tiempo del discurso y tiempo de la historia para distinguirlos. Las narraciones establecen una sensación de momento presente, un momento temporal de la historia que sirve de punto de referencia. A esto el autor lo llama ahora narrativo. En el momento en que esa obra es representada pasa a haber dos ahoras, el del discurso y el de la historia, momento en que empieza a mostrarse la acción. En el caso de que no exista narrador o que no se represente, solamente se percibe claramente el ahora de la historia y el tiempo de la narración pasa a ser pasado. Puede haber la excepción del presente de los diálogos o del monólogo interno y externo. Gerard Genet va a establecer tres relaciones entre el tiempo de la historia y el tiempo del discurso. Estos son orden, duración y frecuencia. Orden. El discurso puede disponer de manera diferente los sucesos de la historia tantas veces como quiera, siempre que la secuencia de la historia se pueda comprender, porque corres el riesgo de perder la unidad. En el cine, a través del montaje, se puede modificar el discurso. Los tipos de orden, según Genet, son la secuencia normal y las secuencias anacrónicas. En la secuencia normal, la historia y el discurso siguen el mismo orden, mientras que en las secuencias anacrónicas no. Analepsis. El discurso rompe el curso de la historia para recordar los sucesos anteriores, mientras que en la prospectiva o las prolepsis, el discurso da un salto adelante hasta los sucesos posteriores. Más tarde relata los sucesos intermedios, pues si no, constituiría una elipsis. Las películas sonoras pueden incluir incluso escenas retrospectivas parciales o divididas, pues uno de los dos canales de información, visual o auditivo, pueden mantenerse en el presente y el otro en el ser retrospectivo. Un ejemplo muy corriente son las voces en off. La amplitud es la duración del suceso anacrónico en sí mismo. La distancia es el lapso de tiempo desde la hora hacia atrás o hacia adelante hasta el comienzo de la anacronía. La objetividad en el relato implica una distancia menor que la perceptible en la narración no objetiva. Es el espacio metafórico existente entre el narrador y el universo de la historia que narra. Hay diversos medios para unir la anacronía a la historia en curso. En las anacronías externas su alcance las lleva más allá del específico del relato primario. Tienen su principio y su final antes de la hora. Las anacronías internas empiezan después de la hora. Se dividen en heterodiegéticas, que no interfieren en la historia interrumpida, y homodiegéticas, que sí interfieren en la historia. Existen dos tipos: completivas, que rellenan lagunas en el pasado o en el futuro, que pueden ser elipsis directos o elipsis laterales, en las que las elipsis no son sucesos intermedios, sino componentes de la misma situación que se está desarrollando. Y repetitivas, que repiten lo que se ha dicho ya antes, aunque con una actitud diferente ante los sucesos originales. En las mixtas, cuando el punto de alcance sea anterior y el punto de amplitud posterior al principio del relato primario, empieza antes y después de la hora. La acronía o silepsis se trata de una figura que anula cualquier tipo de relación cronológica entre la historia y el discurso. Es aplicada a textos vanguardistas. A disposición de los acontecimientos de la historia parece responder al azar, confundiendo acerca del orden en el que ocurren los sucesos o cuestionando incluso su propia existencia. ¿Estamos contentos? Lo estamos. ¿Crees que saldrá bien? Saldrá bien, ya hemos hecho esto miles de veces. Ay, qué bien me vendría ahora un masaje de pies. No pienso darte un masaje de pies. Olis, ¿querías algo? ¡Marcelo, calla! Hola, ¿tiene un minuto para hablar sobre la palabra de Dios?
Cayetano, ven, corre, que hay aquí unos pobres que quieren hablarnos de la palabra de Dios. Bueno, algo de la Biblia... ¿Qué sé yo de la Biblia? No. De Ezequiel 25:17. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando mi venganza caiga sobre ti. ¿Estamos contentos? Lo estamos. Bien, con eso tendremos suficiente para irnos de vacaciones. Rápido, vamos. ¡Alto! ¡Policía! La duración trata de la relación entre el tiempo que lleva a hacer una lectura profunda de la narración y el tiempo que duran los sucesos de la historia en sí. Ahora analizaremos algunos de los tipos. En el resumen, el discurso es más breve que los sucesos que se relatan. El enunciado narrativo resume un conjunto de sucesos. El resumen en el cine se representa a través de la secuencia montaje, que se trata de una colección de planos normalmente unidos por la misma música que muestran aspectos seleccionados de un suceso o secuencia. También tienden a usar voces de narradores para resumir, arrancarlo a un calendario, etc. Otro de los tipos es la elipsis. En ella, el discurso se detiene, aunque el tiempo continúa pasando en la historia. Un corte puede implicar una elipsis o simplemente un cambio en el espacio, es decir, conecta dos acciones que son totalmente o virtualmente continuas. El corte puede también usarse para demostrar que el plano siguiente tiene lugar en la mente de un personaje. No tiene significado narrativo específico en sí mismo, solamente podemos saber su significado por el contexto. En la escena, la historia y el discurso tienen una duración más o menos igual. Se caracteriza por tener diálogos y acciones cortas, que tardan tanto en hacerse como en relatarse. En el alargamiento, el tiempo del discurso es más largo que el de la historia. Se puede representar a través de la cámara lenta o el montaje repetitivo cabalgado. Uno de los ejemplos claros está en el acorazado Potemkin. En la pausa, el tiempo de la historia se detiene, pero el discurso continúa. Un ejemplo son los pasajes descriptivos. El efecto de la descripción pura parece que solo ocurre cuando la película se para realmente, dando el efecto de imagen congelada. Puesto que la descripción en el cine es muy complicada, el tiempo de la historia continúa mientras se proyectan imágenes en la pantalla. Pasajeros del vuelo 747, destino Punta Cana. Embarquen por la puerta 3. ¡Rápido, Cayetano, que llegamos tarde! Tranquila, mujer, estamos de vacaciones, no nos vamos a morir por llegar un poco tarde, relájate. Desde el atraco, es que tengo los nervios a flor de piel. No pasa nada, mujer. La inspectora Madeleine llevará de casa y dentro de una semana estaremos riéndonos de nuestro yate. Marcelo, calla, o te dejamos en una carrera, ¿eh? ¡Son ellos! ¡Que Dios nos ayude!
Ahora definiremos la frecuencia. Frecuencia es repetición, repetición espacial, temporal, tematológica, musical. En el contexto de un film podríamos analizar incluso la frecuencia de cierta frase y cómo ésta afecta e influye en el sentido último de la narración. Entendemos entonces que el concepto frecuencia hace referencia al número de veces que un elemento X se repite en un relato. En la narración cinematográfica, tales repeticiones en la mayoría de los casos no responden a la arbitrariedad del autor, sino que forman parte del relato, del discurso, de manera activa, consciente y que en algún momento u otro revelarán su pleno sentido dentro del contexto de la historia. A la hora de analizar las clasificaciones que diversos autores enumeran en torno a este concepto, cabe señalar que, en estas, normalmente siempre se hace referencia a la frecuencia temporal, esto es, el número de veces que un hecho se repite en el relato. Siguiendo a Genet, entendemos que la frecuencia se centra en el estudio de las repeticiones que puedan operar en las dos instancias, historia y argumento de la narración. En el relato singulativo se produce una única representación discursiva en un único momento de la historia. Esto es, por supuesto, la forma narrativa más común, la básica y quizás obligatoria, al menos en las narraciones tradicionales. Ejemplo, el domingo fue a dormir temprano. En el relato anafórico se realizan varias representaciones, cada una de los varios momentos de la historia, es decir, contar n veces lo que ha pasado n veces. Ejemplo, el domingo fue a dormir temprano, el lunes fue a dormir temprano, el martes fue a dormir temprano, etc. En el relato repetitivo se realizan varias representaciones discursivas del mismo momento de la historia, o lo que es lo mismo, contar n veces lo que ha pasado solo una vez. Esta forma narrativa, además de dar un carácter de fijación a una escena, muestra un narrador obsesionado por un momento en particular del cuento, o puede dar pie a que se narre desde la perspectiva de los distintos personajes, que se despegan del mismo momento para proponer su versión de la historia. Un ejemplo claro de relato repetitivo lo encontraríamos en Rashomon, Kurosawa, 1956, en el que se narra un crimen desde 4 puntos de vista distintos: la esposa, el asesino, la víctima y un testigo. Ejemplo, ayer me acosté temprano, etc. En el relato iterativo se realiza una sola representación discursiva de varios momentos de la historia, contar una vez lo que ha pasado n veces, lo cual implica condensación. Esta concentración se debe a que estas acciones son cotidianas o regulares en los personajes o en la propia historia. El espectador llega a la conclusión de que estos hechos se repiten de manera deductiva, pues suelen ser hábitos de los personajes. Sirve para evitar repeticiones innecesarias que hagan aburrido el texto. Como su nombre lo indica, se narra haciendo una síntesis, es decir, de forma resumida. Nos han atracado. Ha sido horrible, realmente horrible. Sí, entraron en nuestra casa haciéndose pasar por predicadores. Horrible, realmente horrible. Se han llevado a los jueces de la familia y también mi rol es nuevo. Ay, es que su mirada no logro olvidar. Tienen que hacer algo. Arréstenlos. Hagan algo, por favor. Mi mujer no puede dormir y el perro está muy nervioso. Por favor, mantén la calma, mantén la calma. No puedo. De acuerdo, los encontraré. Seguro, ¿no necesitan más información, una descripción o algo? No me hace falta. Soy detective. ¡Ay! ¡Ay, el vértigo! Ya estoy mejor. Vámonos, Fergus. No hay tiempo que perder. Ferguson, ¿son ellos?
¿Sí? Jefa, he visto algo muy sospechoso. ¿Qué ha pasado? Los ladrones no han cogido el mismo bus de siempre. Esta vez han cogido uno al aeropuerto. Y llevan maletas. ¿Y se puede saber por qué no los has detenido? Si les perdemos la pista estaremos acabados. Lo siento, señora, yo... Vete inmediatamente al aeropuerto. Si suben a ese avión nos perderemos para siempre por culpa de mi mal de altura. De acuerdo, señora. Ahora mismo voy. Menudo gilipollas. ¡Alto! ¡Policía! Llama a alguien para que me digas. Quiero irme cuanto antes, ya sabes que el viaje de vuelta a Marco dura 3 semanas. De acuerdo. Yo no me acuerdo.